Jesús nunca perdió de vista su propósito y nosotros tampoco debemos de hacerlo. Es de vital importancia que mantengamos nuestras prioridades en orden. Nos podemos ocupar tanto en mantener la operación o la máquina del ministerio que se nos olvida por qué estamos haciendo el ministerio. Concluyamos este estudio recordándole a nuestro corazón y mente que hagamos lo que es importante. Ahora, la lección 10 sería una lección que deberíamos de leer constantemente nosotros, para que nunca perdamos de prioridad las cosas de Dios. Y Mateo 28, 18 al 20, ya sabemos que es la gran comisión, y las últimas palabras de Jesús fueron precisamente conocidas como esto, y es ir y predicar y hacer discípulos. Se resume la gran comisión en dos verbos: ir y hacer. En dos verbos: ir y hacer. Ir a predicar y hacer discípulos. Si solo predicamos pero no consolidamos a la gente, estamos haciendo el trabajo a medias. Como iglesia necesitamos hacer el trabajo de la mejor manera y empezar a consolidar a la gente. Esa es una área que nosotros nos ha costado trabajo aquí en el pueblo, que todavía no hemos desarrollado, pero estoy orando que Dios levante a alguien que pueda levantarse para consolidar a la gente. Eso es muy importante. Evangelio. ¿Qué es la palabra evangelio? La palabra evangelio es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Es que éramos esclavos del pecado, que estábamos condenados a muerte eterna, sujetos a la enfermedad y pobreza, pero Jesucristo, en su muerte, en la cruz, derramó su sangre, su sepultura y su resurrección, nos ha librado a nosotros de la esclavitud del pecado, de la enfermedad y de la pobreza. Recuerda que por el pecado de Adán vino la triple maldición, que tiene que ver con pecado, enfermedad y pobreza. Y Cristo viene a darnos una bendición muy grande, que tiene que ver con santidad, con sanidad y con prosperidad. Y esto lo dice en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y entonces aquí hay una condición: prosperará tu alma. Esto nos habla a nosotros de crecimiento espiritual. Si tú no tienes crecimiento espiritual, entonces no vas a ver sanidad en tu vida, no vas a ver prosperidad en tu vida. Ahí hay una condición. Primero, ahí dice, así como prospera tu alma. Entonces, una vez que hay crecimiento en nuestras vidas, entonces se va a manifestar en el exterior. Si nuestra alma crece en salvación, entonces se va a manifestar. Si no estamos creciendo espiritualmente, eso se va a manifestar en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es la buena noticia del Evangelio, es que no solo nosotros, sino el mundo puede ser reconciliado con Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21, después que nos dice que somos nuevas criaturas, nos dice que hemos sido llamados a ser embajadores y al ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es el ministerio que nos ha encargado Jesús a todos los creyentes? La reconciliación. Y somos llamados embajadores en nombre de ¿quién? De Jesús. No en mi propio nombre, sino en nombre de Cristo. Entonces, ¿cómo defines un embajador? ¿Cómo defines la palabra embajador? Como representante. Como un representante del cielo en la tierra. Muy bien. Romanos 10, del 13 al 15, nos dice y nos habla acerca de la salvación. Nos dice precisamente quién puede ser salvo. ¿Quién puede ser salvo? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Antes de que alguien invoque al Señor, antes de que alguien invoque el nombre del Señor, tiene que creer. Exacto, no es
solamente hacer una oración bonita, sino es primero creer. Antes de que alguien crea, tiene que oír. Muy importante. Esa es la parte que a nosotros nos toca. Antes de que alguien oiga acerca de Cristo, tiene que a ver quién le predique. Entonces la parte de nosotros es predicar. Predicar. Nosotros necesitamos que la gente escuche allá afuera. Y hoy hay muchas formas para que la gente escuche. Hoy puedes hacer un post para que la gente escuche. O sea, si vas a tener redes sociales, que tus redes sociales estén llenas de la palabra, que la gente esté escuchando. O sea, que todos los que te conozcan digan algo ahí en esa mujer o en ese hombre. Mira todo lo que habla de Dios, todo lo que dice de Dios. Pero imagínate que toda la gente que te conoce escucha que estás enojada, que ya te peleaste con tu marido y lo publicas todo en internet. ¿A la gente qué le importa? ¿Tú crees que van a venir a solucionar tus problemas? No. Nuestra prioridad es que predicar. Entonces, no solamente a través de cuando podemos ir a hablar con la gente cara a cara, sino hoy utilizando todos los medios que tenemos a nuestro alcance, vayamos y hagamos que la gente escuche. Es muy importante que la gente escuche. Fíjense que no dice que la gente vea, dice que la gente escuche. Así que la fe, para que ellos crean, va a venir a través de lo que tú hablas. Por eso entonces, modera tus palabras, porque todo lo que tú estás hablando está produciendo en la gente fe para que se acerque a Dios, o quizás incredulidad para que no crean en el Señor y no se acerquen a Él. Entonces usted permitirá que Dios lo use para ser un predicador de buenas noticias, ¿ok? Entonces vaya preparando, vaya pidiendo a Dios que le dé creatividad para el día 12 de mayo, de qué va a poner en los cartelones, las cartulinas que vamos a traer. Recuerda que tiene que traer cartulinas y tiene que traer plumones. Y si ya los puede traer elaborados, pues mejor. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Cómo podríamos salir a la calle a predicar llevando una cartulina? ¿Qué podríamos hablar acerca del Evangelio? Algo llamativo. No tiene que ser, no, son pocas palabras. Pocas palabras. A ver, alguien dígame algo. Utiliza su creatividad. ¿Me dejas orar por ti? Podría ser, me dejas orar por ti. Recibe un abrazo del Señor. Recibe un abrazo de cuál Señor. Te tengo buenas noticias. Hablando de te tengo buenas noticias, basta ya de malas noticias. O sea, basta ya de malas noticias. Con tu cartulina, por un lado, y atrás otra, Jesús es la buena noticia. Entonces, estamos hablando del Evangelio, ¿ok? Entonces, utiliza tu creatividad. Si puedes ir creando tus cartulinas, velas creando ya. Puedes crear tus cartulinas, puedes crear tu material para que estemos listos para el día 12, ¿ok? Entonces, Hechos 1:8 dice que el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos que estaban ahí y que recibieron poder. Y dice que entonces nosotros también recibimos poder. ¿Para qué recibimos poder? Para ser testigos. ¿Y qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Uno que habla a favor de alguien o a favor de otro, ¿ok? Entonces, 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23, nos dice precisamente a quién debemos servir. ¿A los hombres? No. ¿A quién debemos de servir? Según el versículo 19, ¿a quién? ¿Qué está escribiendo Pablo del versículo 20 al 22? ¿Alguien tiene la respuesta? Que debemos servir a todos. Que debemos servir a todos. A todos, absolutamente. Porque cuando servimos a los demás, estamos sirviendo también a Dios. Entonces, a los pecadores también tenemos que servirlos. Imagínate que la vecina que le caes mal o que te cae mal, un día tú dices, vecina,
sabe que a lo mejor ella tiene un problema, alguna situación, y está enferma, por ejemplo, no puede hacer su quehacer, y llegas tú y le dices, vecina, vengo a hacerle su quehacer. Ya te la ganaste. ¿Estamos entendiendo? Eso es servir. Eso es predicar el evangelio con servicio. Predicar el evangelio con servicio. Entonces Jesús dijo que Él no venía a ser servido, sino a servir. Y Jesús vino a servir ¿a quiénes? A los pecadores. Entonces, para podernos identificar con los pecadores y a todos hacernos de todo, como dice Pablo, necesitamos participar en prácticas. Necesitamos participar en prácticas que no le agradan a Dios. No, tampoco. Esta pregunta está como confusa, pero realmente es muy clara. Es decir, no puedo yo participar en las cosas que no le agradan a Dios. Yo no puedo ir a una procesión del día 12 de diciembre, por ejemplo. Eso es participar de algo que no le agrada a Dios. Es que voy a ir porque voy a predicarle a todos. Bueno, si Dios te manda, gloria a Dios. Pero si vas por tu carne y terminas involucrándote, ahí es donde ya no es correcto. Entonces sí puedes participar de algunas cosas, pero sin involucrarte. Sin involucrarte. Porque luego la gente lo hace hasta un estilo de vida. Voy a ir a todas las fiestas mundanas porque voy a ir a predicar. Todos los fines de semana me voy a la disco porque voy a ir a predicar. Me voy a ir a la banda porque voy a predicar. No, eso no. Entonces, eso es lo cosa que no le agrada a Dios. ¿Cómo es que podemos ir a todo el mundo y ser amigos de los incrédulos? A todos, haciéndonos de todo. Y sin embargo, manteniendo un estilo de vida que le agrada a Dios, estando en este mundo, pero no siendo del mundo. En su propia vida, ¿cómo logra esto? ¿Cómo vamos a lograrlo cada uno de nosotros? No participando, obviamente, de las cosas que no le agradan a Dios. Y yo creo que en distintas áreas, cada uno de nosotros. Se cuenta la historia de la esposa del general Wood, que es el fundador de Ejército de Salvación, y que en un momento dado hubo una fuerte enfermedad, y esta mujer se encontraba predicando en un burdel, y entonces cuarentenaron a todas las prostitutas y ella se quedó ahí durante esos 40 días por el hecho de estar ahí, para que no saliera a infectar más o fuera un agente de transmisión de la enfermedad. Y entonces ella no se convirtió en una prostituta, aunque ellas siguieron haciendo su trabajo y todo. Ella estuvo ahí, no se corrompió con su lenguaje, vivió con ellas, pero no se corrompió para nada, y al contrario, les testificó a todas, y algunas de ellas se convirtieron al evangelio. Entonces es muy importante esto. La gente, nosotros tenemos que ganarla, no la gente debe ganarnos a nosotros. A veces yo he visto tanta gente que no tiene trabajo, y cuando no tiene trabajo está en la iglesia todo el tiempo, y apenas le dan un trabajo, y entonces se hace a la gente del trabajo. En lugar de ganar a la gente en su trabajo, esta persona va y se mete a hacer todo lo del trabajo. Pues ya porque se fue a trabajar unos días y tuvo amigos, y que la invitan que a la borrachera, que lo invitan aquí, que lo invitan allá, y se van. Y entonces, ¿dónde quedó verdaderamente ese cristiano? Era de chocolate, se derritió la primera. Entonces, que no seamos nosotros así, que seamos realmente personas, que seamos los mismos en la iglesia y los mismos en el mundo. El mundo te va a decir con tu familia, tómate una cerveza, no pasa nada. El mundo te va a decir, tómate 2 más, tómate 3, 4, 5. El mundo te va a decir, pues tú tienes que
dar testimonio. ¿Por qué? Porque tu testimonio va a hablar a veces más que tus palabras. Aunque es necesario que ellos escuchen, pero entonces viene tu testimonio. Lucas capítulo 15, versículos 1 al 7. Aquí, ¿quién vino a oír a Jesús? Los publicanos. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos era gente que cobraba el impuesto a los judíos para entregarlo, obviamente, al César. Entonces ellos eran considerados como traidores. ¿Ok? ¿Y quién se enojó con Jesús por estar con los pecadores y con los publicanos? Los escribas y los fariseos. Todos los escribas y los fariseos, aunque conocían de Dios, nunca predicaban a los pecadores. Se mantenían alejados de los pecadores. Pero Jesús dijo: yo vengo a comer con los pecadores, pero no a participar de las cosas de los pecadores. ¿Estamos acá? Bien. ¿Qué nos está diciendo Jesús acerca de la prioridad de encontrar al perdido? ¿Qué nos dice Jesús aquí? Que vale más uno que se arrepiente que muchos que se creen justos y no se arrepienten. Los escribas y los fariseos se creían justos, pero vale más una persona que se arrepiente. Entonces Jesús fue un gran ejemplo de estar en el mundo, pero no ser del mundo. Él supo cómo ser amigo de los pecadores sin condenarlos. Es bien importante esta parte. Si tú vas a tener amigos del mundo, no los condenas, porque Dios no los condena. Dios no los condena. Yo creo que hemos fallado en ganar a nuestras familias porque en algún momento les condenamos. Y la condenación pesa más, obviamente, que la justificación. Entonces mejor muéstrales el amor. Jesús no condenó a nadie, más que a los escribas y a los fariseos. Pero a un pecador nunca le dijo: pecador, te vas a ir al infierno. A nadie. Siempre con mucho amor los atrajo al camino de Dios. Entonces, al mismo tiempo, Él no fue absorbido a su hipocresía y a su pecado. Él se mantuvo limpio, se mantuvo puro, y así debemos de ser nosotros. Jesús es nuestro gran ejemplo. Él comió con los pecadores. Él bebió igual, dice, con los borrachos, pero Él nunca se emborrachó. Esa es la diferencia. Entonces, muy importante. Proverbios 11:30 dice que... ¿Alguien sabe ese proverbio? Si no, léalo. El que gana almas es sabio. ¿Qué hace el sabio? Ganar almas. Ganar almas. Entonces, hagámonos todos sabios y empecemos a ganar almas. A ganar almas. A veces la gente da tanta importancia a su trabajo y nos olvidamos de ganar almas. Tenemos que ganar almas en todo tiempo. La gente necesita que escuchar. Si ya le hablaste una vez, 2 veces, 3 veces y te rechaza y te rechaza y te rechaza, no te preocupes. Tú estás cumpliendo con tu papel de ¿qué? De hablar. ¿Para que qué? Para que escuchen. Nuestro papel es hablar para que ellos escuchen. A todo creyente, sea niño, sea joven o sea adulto, se le ha dado la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos en todas las naciones. Hay gente perdida a nuestro alrededor. Ora, pregúntale a Dios a qué persona en tu círculo de contacto debes de ofrecerle tu amistad. Muy importante. ¿Cuál es tu círculo de contacto? A lo mejor son las mamás de los compañeros de tus hijos en la escuela. Y ahí es un círculo de contacto que Dios te ha abierto para que vayas y prediques el evangelio.
¿Cuál es tu círculo de contacto? Para algunos de ustedes son los clientes de su negocio. Tienen que predicarles. O sea, tú tienes que orar, Señor, ¿a quién necesito hablarle? ¿A quién puedo ofrecerle, Señor, mi amistad para comenzar a compartir la buena noticia de Jesucristo con ellos? A lo mejor son tus compañeros en la escuela. ¿Cuáles son tus círculos de contacto? Tu primer círculo de contacto va a ser tu familia. El segundo círculo de contacto va a ser tu trabajo o tu escuela. Y así vas a ir identificando los círculos de contacto. Todo lugar a donde tú vayas va a haber gente que necesita a Jesús como Señor y como Salvador. Y tú necesitas pedirle a Dios, ¿a quién debo hablar? ¿A quién debo hablarle? Porque a mí Dios no me va a demandar la gente que tú conoces. Dios te la va a demandar a ti. A mí no. A mí me va a demandar mi familia, me va a demandar mis amigos, me va a demandar toda la gente que yo he conocido desde que soy cristiano, antes de ser cristiano, toda la gente con la cual yo tengo contacto. Pero a ti también te va a demandar toda la gente que tú conoces. Toda la gente a tu alrededor, Dios te la va a demandar a ti. Si solo te mueves en un mundo cristiano, entonces no tienes mucho que hacer. O sea, no hemos sido llamados a estar solo entre cristianos. Hemos sido llamados a predicarle al mundo. Y entonces debemos de estar ¿dónde? Con el mundo. Y obviamente dentro del mundo sin pertenecer a él, sin corrompernos. Entonces, ¿estamos hasta ahí bien? Sí. Nunca olvide el gran mandamiento. El vivir por la ley del amor es la clave del cristianismo real. Mateo 22, 36 al 40 nos dice precisamente que hay un gran mandamiento. También lo dice Juan 13, 34. ¿Y cuál es el gran mandamiento? Amar al Señor, o sea, con todo. Amar al Señor con todo. Con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tu dinero. Amar al Señor con todo. Con tu mente, con todo. Y de ahí se derivan dos mandamientos que forman el gran mandamiento. ¿Cuáles son? Amar a Dios y amar al prójimo. Sabes, en realidad el Evangelio se trata más de otros que de mí. El que el reino de Dios avance y crezca, se trata de amar a otros, amar las almas. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 1 al 8 nos habla aquí acerca de el amor. Y nos dice que si podemos hablar en lenguas, pero no tenemos amor, ¿qué somos? O sea, no servimos para nada. Solo un sonido. Pero si no amamos, quiere decir, si tus palabras no van cargadas de amor, no provocan nada. Tienes que amar a los enfermos para orar por ellos y que ellos amen. Tienes que amar. Y a veces si no has estado en la situación, cuesta trabajo amar a la gente. Pero si ya sabes lo que es una enfermedad, a veces la gente viene y te da el pésame porque murió alguien de tu familia, pero ni lo siente. Alguien que no ha perdido un ser amado no sabe qué se siente. Y hipócrita mente o por costumbre vienen y te dicen que lo siento. Pero cuando has experimentado la pérdida de un ser amado, ahora sí puedes decir, lo siento. ¿Estamos entendiendo? Pues pasa lo mismo con el amor. Pasa lo mismo con la gente que está en pecado. Tú ya llegaste de ahí, ya viniste de ahí. ¿Cómo estabas ahí? Alguien vino con el amor de Dios y te sacó a ti. Ahora yo soy deudor al mundo, dice Pablo, y debo de amar al pecador. Debo de amar al que está perdido.
¿Y qué cree que no? Somos muy fáciles para juzgar. Ahí van esos idólatras, allá va la bruja, allá va o sea, qué fácil juzgamos. Vuelvan a ver por favor la película La Cabaña. Para cada vez que quieran emitir juicio, mejor cierren su boca. Porque muy fácil juzgamos a los demás. ¿Sí o no? Entonces, por favor, busquemos el amor. Si podemos amar a Dios y a nosotros mismos, vamos a poder amar a otros. Y otros son los perdidos, la gente que está en pecado. Dice, si profetizamos y tenemos palabra de sabiduría, pero no andamos en amor, ¿qué somos? Nada solo. No somos nada. O sea, ¿de qué nos sirven los dones espirituales si no andamos en amor? Si tenemos fe, que mueve montañas, pero no andamos en amor, ¿qué somos? Nada. Si le damos todo lo que tenemos a los pobres, pero no andamos en amor, ¿qué somos? Si entregamos nuestra vida y somos quemados, pero no andamos en amor, ¿qué tenemos? Note que el hablar en lenguas, la profecía, la fe, el dar a los pobres, entregar nuestra vida como mártir, aparentemente son atributos cristianos deseados, maravillosos, pero andar en amor sobrepasa a todos. Andar en amor sobrepasa a todos. Si tú amaras de verdaderamente a las personas, ¿qué harías por ellas? Si amáramos como Dios ama, ¿cuántas cosas ya hubiéramos hecho? Nos falta amor. Es por amor que la gente va a entregarse al Evangelio. Es por amor que la gente va a decir, no importa. Hoy Arby publicaba algo y decía, ¿qué estamos dispuestos a poner por predicar el Evangelio? ¿Qué estamos dispuestos a enfrentar por predicar el Evangelio? Estamos muy cómodos, pero la Biblia habla que algo tenemos que poner. ¿Qué estamos dispuestos a enfrentar por predicar el Evangelio? La crítica, el juicio. Y si viniera a la cárcel, ¿qué? Al final es tu amor por los perdidos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, describa la clase de amor del cual habla este pasaje. Piense cómo puede aplicar en sus relaciones con otros, con su cónyuge, sus hijos, su jefe, sus empleados, sus amigos, su pastor, sus hermanos cristianos, otras iglesias, otras razas y aún sus enemigos. O sea, la palabra amor no solo es para hablar, para amar a alguien en específico y hacer acepción de personas y decir, a estas no mostrarles amor. Dios quiere que a todos mostremos el amor. Juan 13, 34, 35, ahí nos habla del amor. Santiago 2:8, Romanos también nos habla. Y también Primera de Juan. Entonces, nota lo importante. Quien diga que realmente ama, o quien quiera saber más acerca de amor, lea la primera carta de Juan. Y en la primera carta de Juan, él dice bien claro, o sea, ¿cómo dices que me amas cuando aborreces a tu hermano que tienes a tu lado? ¿Cómo dices que me amas cuando al que ves no lo puedes amar? Entonces, el verdadero amor es entre nosotros. Si amamos a Dios, vamos a podernos amar entre nosotros. Entonces, este mandamiento de amarnos los unos a los otros es el gran mandamiento. Así como está la gran comisión, está el gran mandamiento. Y esta es la segunda la segunda parte que nunca debemos de olvidar, que siempre debe ser prioridad en nuestras vidas. Cuando vienes a pararte este púlpito, alguna vez, si vienes, no vengas a condenar a la gente. No vengas si vas a traer una prédica de condenación, de culpa, de juicio, es el último día que predicaste aquí.
Porque debe ser una prédica cargada de amor, de ayudar a la gente a salir del bache donde está, de ponerte en el lugar de la gente. Tú ya vienes de ahí, a lo mejor has avanzado un poquito más, pero una prédica debe estar cargada de amor y de fe. Si no tiene esos requisitos, la audiencia no va a ser bendecida. La audiencia no va a ser bendecida. Entonces, muchas veces, aún el tono de nuestra voz debe cambiar cuando venimos a hablar aquí. Estamos hablando de parte de Dios. Yo algunas veces, obviamente, cometí errores para ponerme aquí a regañar a la gente. Para decirle tú esto, tú lo otro, tú. Pero ¿quién soy yo cuando yo estoy juzgando, condenando, señalando? Tres me están señalando a mí. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si algún día tiene la oportunidad de un liderazgo dentro de la iglesia como cabeza, no juzgues, no condenes. La palabra debe ser cargada de amor. La palabra debe estar cargado del mensaje de fe. Que lo que tú hablas provoque fe, para que la gente salga y actúe sobre esa palabra que has dado. Aleluya. Entonces, primera de Juan, el apóstol Juan, aquí quiero que vayamos a primera de Juan 3:14 al 24. Vamos a leer, por favor, Carmen. Primera carta de Juan 3:14 al 24. Nosotros sabemos que hemos pasado en nuestra vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, aquí es muy importante. El gran mandamiento tiene que ver con creer en Jesús para podernos amar los unos a los otros. Todo tiene que ver con Él. Él puso su vida por nosotros. ¿Acaso nosotros podremos poner nuestra vida por otros? Ahí está. Y entonces rompe con todo el esquema del Evangelio de Occidente. Porque el Evangelio de Occidente es dominguial. El Evangelio de Occidente es un club social, donde me cuidan a mis hijos, a mis jóvenes, mientras yo escucho la palabra. Pero ¿qué valor tiene? Y al no tener valor aparentemente, la gente no lo valora. Eso no es lo que Jesús quería para la iglesia. Jesús quería que el amor que Él nos ha dado, que Él nos amó primero, quería que ese amor hiciera una transformación en nuestra vida. De tal manera que considerábamos a otros que aún no lo conocen. Y a veces fallamos en eso. El vivir regidos por el gran mandamiento es un gozo y también a veces un gran reto. Cuando decidimos creer lo mejor de los demás, decidimos decir buenas cosas acerca de los demás,
experimentamos su gozo, somos bendecidos. En nuestras relaciones en la iglesia, esto es importante, porque muchas veces el enemigo usa los que están más cercanos a nosotros para herirnos con más daño, ya sea accidental o intencionalmente. Sin embargo, debemos decidir amar en nuestra relación con otras iglesias, en nuestra comunidad. Debemos reconocer que no estamos compitiendo con otras iglesias, sino que estamos para complementarlas y trabajar juntos para ministrar a nuestras comunidades. Es importante que guarde su corazón y sus palabras cuando se trata de otras iglesias, aunque tal vez no estamos de acuerdo en algunos puntos doctrinales pequeños, aún somos el cuerpo de Cristo. Está bien no estar de acuerdo, siempre y cuando seamos cordiales, podemos andar en amor. La falta de amor ha provocado división en la iglesia, porque nos vemos diferentes a otros, pero quien conoce los corazones es Dios. A veces los muy religiosos van a ser demasiado críticos contra nosotros, que somos un poco más libres. Pero a veces nosotros nuestra libertad en Cristo Jesús la vamos también a utilizar para juzgar a los que todavía no han recibido la revelación. Lo más probable es que esa gente así se muera, vistiendo largo y con un velo en su cabeza. Pero ¿qué nos da derecho a nosotros a juzgarlos? Si al fin lo que tenemos en común es nuestra fe en el Hijo de Dios, solo que ellos la llevan de otra manera, a veces litúrgicamente. Por ejemplo, si tú asistieras a una iglesia presbiteriana, dirías, es demasiado parecido a la católica. Es demasiado la liturgia, todo, unos cantos, todo. Es un método. Y termina aproximadamente con 1 hora 15 minutos, no más. Son cantos, no hay batería. Pero ¿qué nos daría derecho nosotros a juzgarlos a ellos? Pero el enemigo ha utilizado eso, que las diferencias de concebir el amor de Dios y de haber recibido la revelación nos hagan sentarnos a nosotros en la silla de juez para juzgar a los demás, o bien a otros para juzgarnos a nosotros. Entonces todo eso debe de terminar, y estoy seguro, porque lo dice la palabra, un día vamos a estar juntos con aquellos que un día juzgamos. Porque somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Aun cuando los religiosos nos vean a nosotros como bichos raros, siguen siendo nuestros hermanos. Y aun si nosotros todavía, sin revelación de amor en nuestro corazón, vemos a ellos como, pues ¿qué les pasa? Son demasiado legalistas y religiosos. Al final siguen siendo nuestros hermanos. O los que andan echando demonios fuera por todos lados. Los que permiten que Satanás haga un show en la iglesia, en lugar de exaltar el nombre de Cristo. O sea, ha habido extremos. Y Kenneth Hagin siempre decía, quédate en medio del camino. No te vayas ni a una zanja ni a la otra. Entonces, hay extremos, los que no creen y los que enfatizan esa doctrina. Entonces, mejor quedémonos en medio del camino y no recibiremos tanto daño, ni haremos también tanto daño. Por eso es que gracias a Dios, la fe nos ayuda a permanecer ahí, en medio, y no nos vamos a los extremos para echar fuera demonios de todo el mundo, o el otro extremo, no creer que hay demonios. Sabemos que hay demonios, pero no estamos buscando demonios para echarlos fuera. Si se presentan, los vamos a echar, pero no somos cazafantasmas, que eso es lo que son algunos. Donde quiera, a los cazafantasmas los llamaban y iban y los sacaban. Nosotros no somos así, pero si se presentan, eso es lo que dijo Kenneth Hagin. Por eso quisiera que todos
leyeran el libro La Iglesia Triunfante. Ese libro es una bendición para entender la verdadera guerra espiritual. Porque dice que la verdadera guerra espiritual, o la parte más importante, es tu propia guerra. Es tu carne. Entonces todo el mundo le echa la culpa a los demonios hoy, cuando en realidad es nuestra carne. Entonces, por favor, compren ese libro, léanlo. Ese libro les va a traer mucha revelación sobre la verdadera guerra espiritual, para que veamos cómo somos engañados, cómo muchas cosas de hechicería han entrado dentro de la iglesia. Así es. Y hay iglesias que se mueven tremendamente en este rollo. Yo digo, Señor, ten misericordia de ellos como un día lo tuviste de mí. Porque yo vengo de esa corriente. Así era la iglesia donde yo estaba antes. Y que me costó depurarme, me costó un buen. Pero sí se puede. Aleluya. Bien. Punto número 3. Vivir por fe. Mira, si tu prédica va a estar cargada de amor y ayudar a la gente a vivir por fe, ya estás del otro lado. La fe es lo que agrada a Dios. La fe en Dios y en su palabra se espera de cada cristiano. Todo lo que hacemos para Dios y todo lo que recibimos de Él será por fe. Debemos vivir por fe. El vivir por fe no es opcional para el cristiano, es un mandamiento. Si usted estudia la vida de Jesús, notará que Él no toleraba la incredulidad. Constantemente reprendía, retaba, cuestionaba a los que tenían poca fe, incredulidad o fe débil. Muchas veces dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Dónde está tu fe? Jesús requiere de nosotros que creamos en Dios y su palabra y no le guiñe el ojo a la incredulidad. Tenemos una responsabilidad en conocer lo que dice la palabra de Dios y creerla, hablarla y actuar como si fuese un hecho. ¿Puede usted ver dónde necesita crecer en su fe, en su vida de fe? Le tengo buenas noticias. Dios nos ha dado el secreto para crecer y obtener más fe. Veamos este tema. Obviamente de aquí de fe podríamos hablar muchas cosas, pero es muy importante entender que esta es una prioridad. Prioridad. Las cosas de Dios, prioridad son el gran mandamiento. Amarnos unos a otros. La gran comisión. Y el gran estilo de vida, podríamos decir, que es vivir por fe. Vivir por fe. 3 cosas muy importantes que si nunca las cambiamos de prioridad, si nunca nos olvidamos de ellas, entonces vamos a estar creciendo, vamos a estar en la línea correcta. Nunca se te olvide que tu andar diario es por fe. Antes que pedir cosas a los hombres, pídelas a Dios. Antes que pedir, enséñale a tus hijos que tú no eres quien va a suplir. Enséñale a tus hijos a pedir unos zapatos a Dios, a creer que Dios les puede dar lo mejor. A veces los hijos crecen dependiendo de los padres, y está bien, pero sabes, sería tremendo que ellos desde pequeños dependieran de Dios. Porque si alguien aprende a depender de Dios, se vuelve independiente y ya no dependiente. Independiente en cuanto a su vida de fe. A veces los hijos tienen los beneficios de la vida de fe de los padres. A veces las esposas tienen el beneficio de la vida de fe del marido. Pero en realidad, todos tendríamos que vivir una vida de fe. No viendo al marido como el proveedor, sino viendo más allá a Dios. No viendo a los papás como proveedores, sino viendo más allá a Dios. Aleluya. Entonces toda nuestra vida, nuestro andar diario debe ser por fe. En Lucas 7, del 1 al 9, que no vamos a leer, es la fe del centurión. Y mira, la fe de alguien que no era judío
sorprendió a Jesús. Y Jesús dijo: nunca he hallado tanta fe. ¿Por qué cree usted que Jesús consideró las palabras del centurión como demostración de tanta fe? Por creer en la autoridad. Por creer en la autoridad. Aquí él habló lo que habló el centurión, que dijo: yo también soy hombre, sujeto a autoridad, y digo a este: ven, y viene, y aquel que vaya, y va. Entonces, yo ya lo aprendí, dijo el centurión, y ahora lo ejerzo. Eso fue lo que dijo. Cuando dijo: soy hombre sujeto a autoridad, él también ya fue obediente a la autoridad, sujeto a la autoridad. Y también hay hombres sujetos a su autoridad. Y ahí Jesús entendió. Este hombre tuvo una revelación acerca de que Jesús podía decir cualquier cosa, porque Jesús estaba sujeto a una autoridad mayor, que era la autoridad del Padre. ¿Estamos acá? Sí. Entonces, la Biblia dice que él dijo: tanta fe, nunca he hallado tanta fe. ¿Cómo es posible que este hombre romano, centurión, sin ser judío, tenía tanta fe? Porque aplicaba los principios de autoridad, los principios de obediencia, perdón. Entonces, ¿no es interesante que tanta fe para Jesús significa simplemente aceptar la autoridad de su palabra? ¿Cómo le dijo: no vayas a mi casa, solo di tu palabra y mi siervo sanará? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Solo di tu palabra y mi siervo sanará. Eso es bien importante. Bien importante. Yo he orado por personas por teléfono y han sanado. ¿Por qué? Porque no soy yo, es la palabra. O sea, si yo me sujeto a la palabra que yo hable va a hacer lo que Dios ha dicho. ¿Estamos entendiendo? Eso es muy importante. Muy importante. Una fe como esta en acción se ve cuando usted confía que la palabra de Dios es cierta y confía con su vida entera en el hecho de que Dios respaldará su palabra. Esto le agrada a Jesús. Hay un libro muy bueno que escribió Kenneth Hagin que se llama Nuevos Umbrales de Fe. Son 26 lecciones acerca de la fe. Y cuando yo leí este libro me impactó tanto, cambió tanto mi vida, que en ese momento estaba pasando por un proceso. Tenía que traer a Yusmar. En ese momento ya habíamos hecho todo para que él viniera, no teníamos lugar, la iglesia no tenía nombre, o sea, todo. Y en ese momento, al ver todo lo que estábamos haciendo, todo lo que estábamos poniendo, todo, le puse a la iglesia Fe en Acción. Se llamó varios tiempo así, algunos la conocieron así. Se llamaba Centro de Avivamiento Fe en Acción. ¿Por qué? Porque en ese momento de no tener nada, de no ser la iglesia que lo había traído por primera vez, de ser unos cuantos nada más, de no tener un lugar propio, de estar abajo de una lona, Dios lo volvió a hacer. Entonces tienes que poner a trabajar tu fe. Aleluya. Romanos 1:17 dice que debemos de vivir por fe. Gálatas 3:11 dice lo mismo. Y en el libro de Habacuc dice exactamente lo mismo. El justo por la fe debe vivir. Segunda de Corintios 5:7 dice que andamos por fe y no por vista. Este versículo deberías de grabarlo. Para cada vez que quieras ver, te acuerdes que debes vivir por lo que no ves. Debes de vivir por fe, por lo que no ves. Segunda de Corintios 4:13 dice: para vivir por fe o para tener un espíritu de fe tenemos que creer algo en nuestro corazón. Debemos hablar algo con nuestra boca. ¿Qué nos dice este versículo? Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe como
pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme creí, grábalo, guárdalo en rojo, en verde, en amarillo, en morado, en rosa, pero todo lo que hables tiene que ser por lo que has creído. Creí, por lo cual hablé, teniendo que el mismo espíritu de fe. El mismo espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. El invitado que vino a predicar recientemente a Rema, Mark Hankins, ha escrito un libro que se llama Espíritu de Fe. Y es basado en esto, en que precisamente tenemos que vivir una vida gobernada por un espíritu de fe y no por un espíritu de incredulidad. Y a veces la gente vive espíritu de fe cada que viene a la iglesia, pero afuera espíritu de incredulidad, espíritu de duda. Entonces, creí, por lo cual hablé. Lo que yo hablo, lo que tú hablas, debe ser del espíritu de fe. Conforme a lo que está, ¿qué? No conforme a lo que sientes, no conforme a lo que piensas, sino conforme a lo que está escrito. No conforme a lo que siente tu cuerpo, sino conforme a lo que está escrito. Yo siempre digo, si tienes mucha medicina es porque estás planeando enfermarte. Entonces, no compres medicina porque si tengo esto para cuando me duela la cabeza, tengo esto para cuando me dé dolor de cuerpo, tengo esto para... No, es un espíritu de fe correcto. Es un espíritu de fe a medias. Es un espíritu mediocre. En mi casa no vas a ver ningún medicamento. No voy a tener tempra por si soy enferma. No voy a tener esto. Nunca lo he tenido. Nunca lo hemos tenido. Sí, ha sido necesario, lo hemos utilizado, pero ha sido siempre la fe. Ha sido siempre la fe. Lo más que le ha llegado a dar a Zoe ha sido temperatura. Pero medicamentos no le hemos dado. Porque aunque mi esposa vaya y lo compre, Zoe no lo quiere. Dice, sabe feo. Y no la obligamos. No la obligamos, mejor tenemos que orar. Entonces, que tu fe no falle. Que el botiquín que tengas en tu casa tenga a lo mejor para una cortada, para cualquier cosa, pero no que tengas medicina específica para el dolor de cabeza. Ay, por favor, me traes un pomo de aspirinas, de 100 aspirinas. ¿Qué estás pensando? Que te vas a doler la cabeza todos los días. Y luego que vas a una aspirina, y luego otra aspirina, y 3 aspirinas. Te vas a hacer dependiente de las aspirinas. O el dolor de cuerpo, yo no sé qué toma para el dolor de cuerpo, pero un ibuprofeno, no sé qué, y ahí tienes tu caja, y vas al centro comercial y compras tus cajas, estás planeando enfermarte. Y ese no es el mismo espíritu de fe. Entonces, vuelve a leer este versículo de 2 Corintios 4:13, para que te quede más claro, lo que tú estás hablando es fe o es incredulidad. 2 Corintios 4:13, todos. Pero teniendo el espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Más que claro, creer y hablar. Creer y hablar. Espíritu de fe es creer y hablar. Espíritu de fe es creer y hablar. Espíritu de fe es creer y hablar. Por eso di, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. O sea, tienes que estar estableciéndolo en tu vida. Ahora, no va a ser fácil establecer el cimiento, el fundamento de la palabra de Dios en tu vida. El enemigo va a traer más síntomas, va a traer enfermedad, va a traer esto, va a traer lo otro, y tú tienes que estar declarando. Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también hemos creído, por lo cual también hablamos. Aleluya. Entonces, ¿qué debemos de hacer para agradar a Dios? Creer y hablar. Creer y hablar. Si no hablas, no pasa nada. Tienes que hablar. Son 2 ingredientes de la fe: creer y hablar. Creer y tener planes específicos. A lo mejor le dices a Dios, quiero un carro, pero no le dices cuál.
Ahora le dices, ¿quieres una casa? Pero no le dices cómo, te va a dar una de muñecas. Es una casa a final de cuentas. Quiero en qué moverme, pues te va a llegar un patín. Aunque vivas en un cerro. Tenemos que ser específicos de qué es lo que queremos con Dios. Aleluya. Entonces, quiero ser sano, ¿de qué quieres ser sano? Quiero ser libre, ¿de qué quiero ser libre? Aleluya. Entonces, ¿sabe por qué se necesita fe para agradar a Dios? No es porque Dios sea un oro difícil de complacer. Es porque Dios sabe que la fe es el vehículo que Él nos ha dado para obtener las cosas que vienen de Él, para experimentar todo lo que es imposible para el hombre y andar en todas las bendiciones que nos ha prometido en su palabra. La fe es necesaria para recibir de Dios. Cuando recibimos todo lo que Dios nos ha provisto, esto le agrada, así como le agrada a cualquier buen padre el ver a sus hijos que son bendecidos. A Dios nuestro Padre le agrada cuando andamos por fe y experimentamos su bondad. Entonces, las tres cosas más importantes, prioridad de Dios, son la gran comisión, el gran mandamiento y el gran estilo de fe. El gran estilo de vida por fe. Lucas 18:8. ¿Qué está buscando Jesús cuando vuelva? Dice, hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra. Él está buscando fe. Él está buscando fe. Si no conocen la historia de cómo Dios, desde antes que naciera, lo predestinó para enseñar al pueblo fe, deben de conocerla. Deben de conocerla, deben de saber cómo es que surgió todo esto de la fe y cómo está avanzando por todo el mundo. Además que Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16 dice que hasta que lleguemos a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Una de las cosas más importantes que se deben de predicar en la iglesia es la fe. Es la fe. Todas las prédicas deben de estar cargadas de fe, del mismo espíritu de fe. Creí por lo cual hablo. Aleluya. Bien. Hebreos 11, 1-3 nos dice que es la fe. Y dice que es una convicción. Pero la fe va a dar sustancia a las cosas antes de que lleguen, antes de verlas. Creer es darle a Dios material para que Él haga algo a tu favor. Creer la palabra de Dios es darle a Dios sustancia para que Él haga algo a tu favor. Hablar la palabra, declarar la palabra es: estoy creyendo, estoy firme, estoy parado. Y yo creo que muchos tenemos ejemplos de cómo Dios opera en fe, o cómo ha operado en fe en nuestras vidas. Pero todo lo que recibamos debe venir de creer y hablar. ¿Y cómo obtener más fe? Según Romanos 10:17, dice precisamente: por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Se puede crecer. Dios quiere que su fe aumente. Nos ha dicho exactamente cómo obtener más fe. La fe viene a la medida que usted tome tiempo en la palabra. Mientras más tiempo tome la palabra, más escuche la palabra, más fe recibirá. Es bastante sencillo. La fe viene al alimentarnos con la palabra de Dios. La fe es un tema muy importante. Vale la pena que tome más tiempo para estudiar este tema en detalle, para que entienda la ley de la fe que Dios ha instituido, ya que ha habido muchos cristianos entusiastas, pero equivocados en el área de la fe, no habiendo comprendido la imagen completa antes de desembarcar, desenfrenados en grandes aventuras de fe, que por último fallaron. Le animamos
a que tome un tiempo en la palabra de Dios para obtener una comprensión balanceada y comprensiva de este tema. Localice y comience a alimentar su fe para que Jesús se pueda maravillar de su fe y se pueda decir de usted: el justo por la fe vivirá. Pero qué mejor que dijera como el centurión: nunca he hallado tanta fe en Israel como en este hombre. Smith Wigglesworth, el hombre que era fontanero, que hacía que su mujer durmiera en las madrugadas del invierno fuera de su casa por irse a la iglesia, después que se convirtió y levantó más de 10 muertos, él dijo esto: Dios pasará 1 millón de necesitados por encontrar a un hombre o a una mujer parada en fe. Tu necesidad no mueve a Dios. Si la necesidad moviera a Dios, entonces donde hay más necesidad, Dios estaría. Dios no está donde hay más necesidad. Por eso dice que no damos por necesidad. O sea, si tú estás dando tu diezmo, tu ofrenda por necesidad, estás dando por una razón equivocada. Damos por el deseo de nuestro corazón. Es muy diferente. No por una necesidad. La viuda tenía necesidad, mucha, pero tenía más fe que necesidad. Y al darlo todo, lo más probable es que Dios le haya dado mucho, aunque ya no lo describe como tal. Por eso Jesús dijo, y se asombró de la cantidad que dio. No. ¿Saben de qué se asombró? De su fe. De eso fue de lo que se asombró. De su corazón. Porque dice que los ricos daban de lo que les sobraba. Pero esta mujer, con todo y necesidad, dio todo lo que tenía. Oh, si viéramos en la palabra de Dios los misterios que están. Si dejáramos que Dios nos revelara lo que está escrito, aprenderíamos a ser más libres en cuanto a nuestra fe. Dice que la fe es un vehículo en el cual debemos de andar, pero algunos tienen el vehículo estacionado y siguen caminando a pie. No sé si literalmente, pero a lo que me refiero es esto, que el vehículo de la fe hará que te canses menos. El vehículo de la fe hará que tengas menos esfuerzo. Y algo bien importante, que no es de este tema, pero los ángeles son ministros junto con nosotros. Y a veces tus ángeles están descansando, o los tienes de vacaciones, nunca los mueves. Tú tienes que hablarle a tus ángeles. Hay ángeles asignados a nuestra vida. Yo esto no lo sabía. Yo platicaba el día de la velada de cómo en un sueño un ángel de sanidad Dios me mostró que había, y que al orar yo por una persona que estaba a punto de morir, ya con una enfermedad declarada y con fecha de muerte, Dios la sanaba. Fue un sueño nada más, pero cuando estuve en Mexicali se cumplió. Entonces hay un ángel de sanidad, hay un ángel hablando, más bien queriéndose mover. Ellos no pueden hablarte y decirte lo que hagas, eso lo hace el Espíritu Santo. Más bien tú tienes que hablarles a ellos y decirles qué quieres que hagan por ti. Entonces, ya no les des tantas vacaciones a tus ángeles. Y ya no dejes el vehículo estacionado. Muévete en él. Muévete en él. Muévete en fe. Muévete en fe. La fe es un vehículo. La fe es un vehículo para que nos movamos en Dios. Aleluya. Entonces, hagamos lo que Dios dice. Movernos en fe. Muévete completamente en fe. Aleluya. Entonces, ¿está viviendo por fe? ¿Está viviendo por la gran comisión? ¿Está rigiendo su vida con el gran mandamiento? Enfoquémonos en la gran comisión por un momento.
¿Usted tiene parientes o amistades que aún no son salvos? ¿Trabaja con alguien o vive cerca de alguien que no conoce al Señor? ¿Su corazón desea alcanzar a alguno en particular? Quiero animarle a que comience a orar por los que no conocen a Jesús y pida a Dios una oportunidad para compartir el Evangelio con ellos. Estas son 4 formas de orar por los que no son salvos. 1. Ore para que sean abiertos sus ojos. Y ahí están las citas. 2. Ore para que les sean enviados obreros que aman a Cristo y prediquen el Evangelio. 3. Ore para que reciban la gracia de Dios. 4. Ore para que tengan un corazón de arrepentimiento. Ahí están las citas con las cuales ustedes pueden orar por las personas que aún no conocen al Señor. Específicamente por cada persona. Empiece a orar y la oración siempre trae resultados. Dios siempre la va a contestar. Amén. Muy bien. Entonces terminamos nuestro estudio acerca precisamente de afirmándonos en los principios básicos del servicio. Ahora necesitamos el trabajo de la lección número 8. Es muy importante. Si no lo ha hecho, realícelo, porque en realidad ese trabajo es para que usted aprenda. Si no lo puede hacer en computadora, está bien, hágalo a mano, pero es muy importante que lo haga. Quienes lo tengan, solo lo han entregado 2 personas, pero si alguien más lo hizo ya y lo trae, por favor entréguelo también, porque es muy importante. Es una común investigación personal de toda la Biblia para que tenga usted convicciones bien firmes. No, sí, eso. Pero todos modos, los que ya lo hicieron me lo van a traer también. Los que ya lo hicieron también me lo van a traer. Yo les digo qué día me lo van a traer, pero todos me van a traer el trabajo. ¿Por qué? Porque es algo que ya debería de estar dentro de nuestro corazón. O sea, es como un resumen de toda la Biblia, pero es personal. Es personal. Entonces, cuando tú te veas enfrentado a una situación, pues ahí tienes como tu acordeón. Ahí te contesta muchas preguntas la información que piden. Entonces, hagámoslo y la verdad es que van a ser muy bendecidos. Entonces, todavía tienen tiempo para